Bienvenidos hermanos a nuestra Escuela de la Fe. Hoy día iniciamos la sexta sesión en su segunda parte, cuyo tema es los reyes de Israel, Salomón y además el cisma de Israel. Entonces iniciemos este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la oración Amén. inicial. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con todo nuestro ser y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, recordemos al rey David en el apogeo de su reinado. Había logrado someter a todos los pueblos que habitaban en Israel a la llegada del pueblo desde el desierto. Pero la sucesión del rey David fue bastante conflictiva, dado que tenía otros hijos de otras esposas anteriores a Betsabé, que lucharan por el poder. Entre ellas estaba Abigail, que quería que su hijo Adonías fuera rey. Y aconsejado por su madre y por el sacerdote Abiatar, se autoproclamó rey, lo cual era algo absolutamente prohibido, algo que no correspondía, porque siempre tenía que ser designado por el rey anterior y por el profeta que lo representaba. Bueno, al escuchar esta proclamación como rey de Betsabé, fue donde el rey David y le dijo: tú me habías prometido que nuestro hijo Salomón iba a ser rey. Y ahí hay una fiesta en que Adonías se está proclamando rey. Ante esto, David entonces, apoyado por el sacerdote Sadoc y por el profeta Natán, dieron a Salomón el trono y lo bendice y le da el cargo de rey de Israel. Ese entonces es nuestro tema de hoy, el reinado del rey Salomón, tan famoso como es, y el cisma de Israel, esta división del territorio y de las tribus de Israel. Iniciamos entonces, en la primera parte vamos a ver cómo Salomón es consagrado rey. Escuchemos el texto del primer libro de los Reyes. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 38 al 48. Hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y le llevaron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Tocaron el cuerno y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Subió después todo el pueblo detrás de él. La gente tocaba las flautas y manifestaba tan grande alegría que la tierra se hendía con sus voces. Lo oyó Adonías y todos los invitados que con él estaban cuando habían acabado de comer. Oyó Joab el sonido del cuerno y dijo: ¿por qué este ruido de la ciudad alborotada? Estaba todavía hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: ven, pues eres un hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: todo lo contrario, nuestro señor el rey David ha proclamado rey a Salomón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán le han ungido rey en Gijón. Han subido de allí llenos de gozo. La ciudad está alborotada, y ese es el tumulto que habéis oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real, y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más dichoso que tu propio nombre, y haga su trono más grande que tu trono. El rey se ha prosternado en su lecho y ha dicho así: bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha permitido que un descendiente mío se siente hoy sobre mi trono y que mis ojos lo vean. Bien. Bueno, recordemos que ya el profeta Natán le había anunciado que iban a haber conflictos por la sucesión del rey David,
y ahora lo estamos escuchando. También veamos cómo Dios elige libremente, ¿no es cierto?, a quien quiere como rey, y él había optado por su hijo Salomón, hijo de Betsabé. Después también es interesante ver cómo Salomón entra en la ciudad montado en la mula del rey David, su padre, lo cual tiene yo creo que tiene todo un significado, y cómo todo el pueblo lo aclama y vitorea por eso, y que está que está Natán, ¿no es cierto?, que representa la voz de Dios. Pues ustedes lo han visto que fue el mismo profeta que ungió primero a Saúl, después lo descartó, y después al rey David. También está el terror de Adonías. ¿Cuál sería la reacción de Salomón por haberse autoproclamado rey? Y porque era un delito, ¿no es cierto? Y temía por su vida, ¿ah? Y que Salomón lo iba a mandar matar. Y por último, que era muy frecuente en esa época, y a lo mejor en esta, a lo mejor también. Y la bendición de David, que bendice y alaba al Señor de que un descendiente de él esté sentado en el trono de Israel. Yo creo que eso es más o menos lo más interesante de este texto. No sé si alguien quiere preguntar. Sí. Consuelo. Sí, a mí también me llamó la atención el tema de la mula, que yo creo que si hermano, usted puede darle una vuelta más a eso para profundizar por qué entra en una mula y el pueblo lo aclama en esta mula, y por qué también hay una influencia, cuál es la influencia de David en Salomón. Sí, yo creo que si David, su padre, entró en esa mula, es una señal de humildad, ¿no es cierto? Porque el verdadero rey de Israel es Yahvé. Eso estaba claro para la mayoría, pero ellos habían pedido un rey, pero de todas maneras es una señal de humildad, y el hecho de que Salomón también lo haya realizado es como querer ser semejante a su padre. Yo creo que todo su anhelo era ser como su padre. Porque siempre, muchas de sus oraciones alude a David, mi padre, que actuó con justicia y actuó con responsabilidad. Claro, sí, yo creo que siempre estaba en eso, con esa idea de ser como su padre. Tal vez las circunstancias lo alejaron. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que me hace ruido, como dicen ahora, es el hecho así como Jesús entró en Jerusalén para el Domingo de Ramos. No sé si se acuerdan, el Domingo de Ramos, cuando entra triunfante a Jerusalén, entra también montado en una mula, y indica él, que es el rey, ¿no es cierto?, es tan humilde para hacerlo al estilo de un hombre sencillo, pero que recuerda también que él es el hijo de David. Eso le puedo decir, Consuelo. En la segunda parte, escuchemos la oración que Salomón hizo a Yahvé después de su consagración, de su elección. En la primera Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Fue el rey a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel es el alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos en aquel altar. En Gabaón, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios: pídeme lo que quieras que te dé. Salomón dijo: tú has tenido gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él ha caminado en tu presencia con fidelidad, con justicia y rectitud de corazón contigo. Tú le has conservado este gran amor y le has concedido que hoy se sienta en su trono un hijo suyo. Ahora, Yahvé, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido.
pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Sí, es súper interesante esto. Pero aquí ya hay algunos gérmenes que va a acarrear un poco el cambio de Salomón. Sacrificaba en Gabaón, algo prohibido por la ley. Solamente se podía sacrificar delante del arca de la alianza, donde estuviera. Pero Dios le habla y le dice, pídeme lo que quieras. Mira, ¿qué hubiéramos pedido nosotros en el caso que nos hubiera dicho Dios eso? Y él le dice, dame sabiduría, porque dame un corazón que entienda, un corazón para saber discernir entre el bien y el mal, una sabiduría para gobernar a mi pueblo, que me has entregado y ser como mi padre David. Así que en vez de pedir riquezas y dinero y fama y todo eso, pidió sabiduría. ¿Ah? Bonito, interesante. Así que buena petición. ¿Sí? Mónica, sí. Sí, hermana, respecto a lo que pide Salomón, ¿qué clase de sabiduría es la que le entrega Dios, Sí, Yahvé, a Salomón? sí, interesante porque imagínate, Salomón era joven sin experiencia, y pide sabiduría, pero como que se lo precisa, ¿ah? Un tipo de sabiduría que le ayude a ser un buen rey, un rey que gobierne con justicia, con, que sepa discernir el bien del mal, que sepa encaminar a su pueblo, guiar a su pueblo y respetar la alianza, po. O sea, según el plan de Dios. Claro. No podemos hablar aquí de la sabiduría divina porque es casi inalcanzable. Y este tema me acercó un poco a leer un poquito el libro de la sabiduría que se atribuye a Salomón y que según los comentaristas fue escrito casi en la época de Cristo. Y dice el autor, uno de los autores, que el capítulo 7, 8 y 9 hablan de la sabiduría de Salomón. ¿Ah? Y realmente, según uno como, pues, claro, todo lo deseable de un buen rey, ¿ya? Pero también eso mismo que aparece ahí se puede hacer atribuido a la sabiduría de Dios, a Cristo, que es la sabiduría eterna, y el ideal de sabiduría, que es lo que Dios quiere, pero el libro de la sabiduría atribuido a Salomón se considera como un manual del buen gobernante. ¿Ah? Es lo que hoy día aproveché de revisar un poquito. ¿Ah? Así, eso te puedo decir. Gracias, hermana. En la tercera parte queremos hacer una pequeña síntesis de las cosas, de los aspectos más relevantes del reinado de Salomón en un pequeño PowerPoint que les voy a mostrar aquí. Este reinado entonces de Salomón se, se produjo entre los años 970 y 931 antes de Cristo. Recordemos que los años antes de Cristo se cuentan al revés, acercándonos hacia la presencia de Cristo. ¿Mm? Bueno, porque la cronología fue hecha en el siglo VI después de Cristo, tomando todas las cronologías de la época. Veamos cuál fue el territorio que heredó Salomón. Imagínense los límites desde el río Éufrates, que está hoy día, donde hoy día se encuentra Irak, entonces sería todo lo que hoy día es Siria, ¿no es cierto? El Líbano, Israel, etcétera, y un territorio enorme. Y es interesante ver aquí que la mayoría, que muchos de los pueblos fueron derrotados por David, ¿no es cierto? Los edomitas, los moabitas,
los filisteos, etc. Así que ese era un territorio bastante grande que reunía a todas las tribus de Israel. Bueno, ahí una imagen de cómo David bendice a Salomón. Salomón joven y sabio, ¿no es cierto? Con muy poca experiencia, y por lo tanto, al pedir este don a Dios, muchos sabios de todas partes iban a consultarlo, a conversar con él, y por eso es la fama tan enorme de Salomón. Uno de los relatos que ahí aparecen en este primer libro de los Reyes, el juicio que hace a dos mujeres que recurrieron a Salomón porque ambas tenían un niño, ¿no es cierto? Y uno de ellos amaneció muerto. Entonces las dos madres fueron ante Salomón para que discerniera quién era la madre verdadera. Y esto hace lo que se llama salomónico. Entonces Salomón no encontró, la mejor manera de descubrir es decir, ya, vamos a darle la mitad del niño a cada una. Y toma una espada. Y ahí la verdadera madre se dio a conocer y dijo, no, denle el hijo a la otra mujer. Y ahí se dieron cuenta, ¿no es cierto?, quién era la verdadera madre. Esos son los fallos salomónicos que se dice, ¿no? Cada uno la mitad. Otra cosa que fue interesante fue la visita de la reina de Saba, una mujer muy poderosa que llevó grandes riquezas y grandes regalos a Salomón y consulta, y Salomón dice que le contestó todas aquellas preguntas que ella le hizo, quedó admiradísima de la sabiduría de Salomón, pero también de la ostentación, del lujo que se vivía en el palacio real, ¿no? Ese famoso reina de Saba. Pero el gran título de honor, ¿no es cierto?, de Salomón es la construcción del templo. Observen que el diseño del templo corresponde al mismo diseño de la tienda del encuentro que estaba que le acompañó en la peregrinación por el desierto. Aquí estaba el altar del holocausto, ¿no es cierto? Después donde para las abluciones de agua, la entrada, después vamos a ver, y estas paredes representaban las cortinajes, que a ustedes no sé si recuerdan cómo era, pero la forma, el diseño es muy semejante. Aquí se ve otra fotografía, ¿no es cierto?, donde se ve que está el Debir y después está el Santo de los Santos, aquí el altar de los holocaustos. En el interior, si uno entraba, ¿no es cierto?, primero estaba lo mismo que en la tienda, la menorá, el candelabro de 7 velas, las panes de la proposición, y después, pasando a una puerta, estaba el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. Y en esta arca entonces estaban las tablas de la ley. Y los querubines estaban adornando, ¿no es cierto?, al lado del arca. Los materiales que usó Salomón los trajo de todos los países vecinos, el cedro del Líbano, que era lo más fino que podía existir, y todo se fue revestido de oro. Y ahí tenemos una imagen entonces del Arca de la Alianza, que es diferente a lo que el dibujo tal vez es distinto, pero más o menos la idea de cómo los querubines adoran la presencia invisible de Dios. Lo que fue la obra más impresionante y más permanente que fue la construcción de ese templo, que duró varios años, trajo personas de todas partes de los países vecinos, expertos artesanos, y fue maravilloso. Eso. En la cuarta parte veremos cómo fue el traslado del Arca de la Alianza al templo. ¿Ah? Así que escuchemos este relato. ¿Sí, Susana? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Entonces congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén
para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron junto al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Tamín, en la fiesta, y los sacerdotes llevaron el arca y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en la tienda. El rey Salomón y todo Israel con él sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e innumerable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio, al debir de la casa, en el santo de los santos, bajo la sala de los querubines, porque los querubines extendían las alas por encima del sitio del arca, cubriendo los querubines el arca y sus varales por encima. Los varales eran tan largos que se veían sus puntas desde el santo, desde la parte anterior del debir, pero no se veían desde afuera. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés hizo poner en ella, en el Joreb, las tablas de la alianza que pactó Yahvé con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Impresionante. Ahora, ese traslado del Arca de la Alianza a través de la ciudad por los sacerdotes, yo creo que es impresionante, porque van inmolando ovejas y novillos en cantidad innumerable. Uno se pregunta, con nuestros ojos del siglo XXI, ¿qué puede significar, ¿cierto? Estas inmolaciones? Y realmente el sentido que uno puede decir, profundiza ahí, es de alabanza al Señor, con la sangre, que es lo más valioso de todo ser humano y de los animales en este caso, y la gratitud a Dios que está con ellos, que los acompaña, que los guía, que los cuida. ¿Eh? Después, la descripción que hace de los querubines nos recuerda el dibujo, la imagen que acabamos de ver. Adoran la presencia del Dios invisible. Las tablas de la ley en el arca de la alianza. Y lo más impresionante es, yo creo que todos ustedes, por la connotación que tiene, es que la nube invade el templo, que no permite que los sacerdotes sigan celebrando el ritual que estaba haciendo. Y cómo después Salomón hace un himno de alabanza y peticiones para su pueblo y para su gobierno. Sí, Emilio, cuéntame. El hecho que la nube llenara la casa de Yahvé es el signo visible de su voluntad para que un hijo de David erigiera un templo. Yo creo que sí, ¿ah? Sí, sí. Creo que es una primera razón, yo creo que es esa, porque específicamente, como les decía, Dios no quiso que David, su padre, le construyera, porque quería que los israelitas recordaran la peregrinación a través del desierto y nunca perdieran ese recuerdo de que el Dios habitaba en tiendas. Entonces, y si ustedes se fijan que ahí en el relato dice, y los sacerdotes llevaban la tienda del encuentro. Y ahora lo permite, pero con el diseño que veíamos idéntico idéntico a la tienda, ¿no es cierto? Y Dios a través del profeta le permitió hacer esto. Pero yo creo que la razón de la nube es un poquito más que eso. Yo creo que es la señal de que Dios está con ellos, que Dios va a acompañar al rey Salomón, pero a su pueblo, que es su pueblo consagrado y testigo del Dios único en medio de todo el mundo antiguo. Así que yo creo que
Va por ahí el tema de la nube, ¿ah? Gracias, hermano. Entonces, en la cuarta parte vamos a ver cómo se consagró el templo, ¿ah? La bendición y la consagración del templo. Escuchemos. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 28, y después del 31 al 32. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón. Tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y por tu mano lo has cumplido este día. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole: nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi presencia, como has andado tú delante de mí. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición, Yahvé, Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria de tu siervo, hace hoy en tu presencia. Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación sobre él, haciéndole jurar delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra. Juzga a tus siervos declarando culpable al malo, para hacer recaer su conducta sobre su cabeza, y declarando inocente al justo para darle según su justicia. Sí, oye, interesante este tema. Bueno, primero que todo, ustedes se dieron cuenta que Dios, perdón, que Salomón alababa al Dios único, ¿ah? Eso. Después que recordaba a su padre David, de la promesa de que siempre habría un hijo de él que estaría en el trono. Y una pregunta que es interesante, ¿habitará Dios con los hombres? Yo creo que nosotros somos testigos de ese milagro, ¿ah? Susana, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, hermana. Sí, mi pregunta o lo que llama la atención, oyendo detenidamente lo que leyó Consuelo los últimos versículos, ese que dice, escucha tú desde los cielos y obra, juzga a tus siervos, declarando culpable al malo, para hacer recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo para darle según su justicia. Al oír esta oración, quizá podemos reflexionar si esta forma de orar cambia con la llegada de Jesús o cómo cambia. Sí, yo creo que yo creo que cambia muchísimo, eh, porque si nosotros leemos como Jesús en el Sermón del Monte, eh, alaba la bienaventuranza, ¿no es cierto?, a todas las personas, a los que lloran, a los sencillos, a los humildes de corazón, entonces, pero si uno sigue en ese discurso, se habla de amar a los enemigos, de orar por aquellos que te persiguen y te calumnian, de perdonar y poner la otra mejilla, no sé, yo creo que hay una evolución muy potente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Piense que estamos en el siglo X antes de Cristo, 930 años antes de Cristo, y la mentalidad era diferente en su relación con Dios.
y va a haber toda una evolución. Si uno observen los salmos, ¿no es cierto? En algunos salmos es fortísimo que te estrellen contra la roca al culpable, ¿no es cierto? O al que se ha comportado mal, pero de a poco va cambiando la mentalidad y pasando por Job. Acuérdense de Job, que como que lo que estaba sufriendo Job era por culpa de sus pecados, ¿no se acuerdan? ¿No es Sí. cierto? Y de a poco va creándose la mentalidad de que el sufrimiento y el dolor no son castigos, sino el misterio del dolor es una cosa tremendamente compleja, pero Cristo, el justo, murió en la cruz, ¿no es cierto?, por todos nosotros, los que somos pecadores. Entonces hay un cambio impresionante entre esta oración de Salomón, con todo lo positivo que pueda tener, y la oración de Jesús. Bueno, nosotros hemos visto que Salomón ha pasado a la historia como el rey más sabio, ¿no es cierto?, y poderoso, rico e influyente del pueblo de Israel, pero Salomón fue infiel a Dios. En esta sexta parte vamos a escuchar capítulo 11 del libro de los Reyes. Libro primero de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 6 y después del 11 al 13. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, esto es, de las naciones de quienes había dicho el Señor a los israelitas: no os unáis con ellas en matrimonio, pues inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. En su ancianidad, ellas le desviaron el corazón hacia dioses extranjeros, de modo que su corazón no fue enteramente del Señor, como lo fue el corazón de su padre David. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo que es malo a los ojos del Señor, y no le fue fiel como su padre David. El Señor dijo a Salomón: puesto que te has portado así, y no has guardado mi alianza ni los preceptos que te había inculcado, te quitaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, en atención a tu padre David, no lo haré en tus días, se lo quitaré a tu hijo. Pero no le quitaré el reino entero, le dejaré una tribu, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí. Impresionante, ¿eh? Porque después de todo lo que hemos escuchado, ver que Salomón rindió culto a los ídolos, ¿no es cierto? Que se olvidó de la alianza, todo lo que Dios le había mandado en la ley en Moisés. Y el rasgo que aparece aquí es la presencia de mujeres extranjeras. Piensen que se casó con la hija del faraón para hacer una alianza antes de pedir antes de la oración inicial que vimos donde pide la sabiduría, pero después agregó mujeres de Sidonias, Amonitas y de todos los países vecinos, y ellas llegaron con sus ídolos. Recuerden que estaba prohibido casarse con mujeres de otras culturas, incluso se casaban con de su misma familia para mantener las tradiciones. Entonces, ese error lo cometió Salomón, y las consecuencias van a ser trágicas, porque el mismo Dios le dice, te voy a despojar de las tribus, solamente te voy a dejar una tribu en honor de tu padre David. O sea, se va
le anuncia la división del reino. Consuelo, cuéntame. Sí, es que de escuchar esto me resulta tan incomprensible que siendo un hombre tan sabio no aplique esa sabiduría a su propia vida y pueda a lo mejor haberse alejado de la ostentación, como dice la reina de Saba cuando lo va a ver, que se da cuenta de que es un rey que está ostentando. Sí, ¿Cómo eso pasa? yo creo que la sabiduría que Dios le entregó para gobernar, para discernir, para eso como que se fue opacando, podríamos decir, no sé si es la palabra, opacando o nublando por la riqueza, el afán de poder, el afán de placer. Y yo también pensaba, y también hemos pensado que puede ser también una vanidad. La vanidad es muy potente como obstáculo en la relación con Dios. Porque la vanidad, el sentirse sabio, ¿no es cierto? Que todos recurren a ti, que todos te alaban, que todos encuentran que tú eres inteligente y que sabes, y que todo eso hace que te pongas egocéntrico, ¿cierto? Que te ponga autosuficiente, y todo eso le jugó en contra a Salomón. Entonces, eh, es penoso, po. Y Dios se da cuenta de eso y le dice, te va a ser privado de los reyes, o sea, a tu sucesor no va a tener, no va a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, sino que solamente sobre una que voy a dejar en honor de tu padre David. Yo veo por ahí, Consuelo, el error Sí, de Salomón, ¿eh? doloroso. Ya, gracias. Y en la séptima parte vamos a ver cómo fue la división del reino. ¿Ah? Realmente, eh, ¿qué pasó? Que el heredero al trono, el hijo de Salomón, fue Roboam. Y cuando su padre murió, entonces él convocó a los ancianos y les pidió consejo. Y los ancianos le dijeron que tenía que ser menos exigente que su padre, cobrar menos impuestos, hacerle, no exigirle tantas cargas y tantas cosas, porque las guerras y todo eso exige impuestos y todo, para disminuir la mano dura que tenía Salomón. Pero Roboam, también fue a pedirle consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dieron el consejo contrario. Le dijo, no, tienes que ser más exigente que tu padre. Y si tu padre los golpeaba con correas de cuero, ustedes tienen que golpearlo con correas de metal, una cosa así. Tremendo. Y él le hizo caso a los jóvenes. Entonces se produjo la división política y después la división religiosa, ¿no? Así que escuchemos qué pasó, cuál fue la reacción de las tribus al ver la actitud de Roboam. Del libro primero de los Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 20. Los israelitas, al ver que el rey no les había hecho caso, le replicaron: ¿qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos ninguna heredad en común con el hijo de Jesé. Cada uno a sus casas, Israel. Mira tú ahora por tu casa, David. Y los israelitas se fueron a sus casas. Roboam siguió reinando sobre los israelitas domiciliados en las ciudades de Judá. Roboam envió a Adorán, el intendente de las prestaciones personales, pero los israelitas le mataron a pedradas. Y el propio Roboam tuvo que apresurarse a subir a su carro y huir a Jerusalén. De este modo, Israel se separó de la casa de David hasta nuestros días. Cuando todo Israel se enteró de que Jeroboam había vuelto,
mandaron a llamarle a la asamblea y le proclamaron rey sobre todo Israel. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a la casa de David. Ya, es tremendo esto. Esa división, entonces, esa división política de las tribus, al ver esto, se partieron a sus tiendas, en otras traducciones dice a sus tiendas, y manifiesta que solamente es una federación de las tribus, y que a la primera problema fuerte como hubo en este momento, ellos se separaron del reino de Judá. ¿Ah? Y esa es la división política. Y veamos cómo fue la división religiosa. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30. Jeroboam se dijo en su corazón: en esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel y el pueblo fue con el otro hasta Dan. Mira, entonces, primero vimos la división política y ahora la división religiosa. Los comentaristas dicen que es mucho más fuerte y más peligrosa fue la división religiosa. ¿Por qué? Porque lo político estaba como anunciado, ya sabían y ya se había anunciado, ¿no es cierto?, a Jeroboam con el relato del manto, que casi no lo hemos escuchado. Un profeta se encontró con Jeroboam y le tomó, dividió el manto en 10 pedazos, le dio a Jeroboam y un pedazo le dio iba a dejar en el territorio de Judá. Entonces, la división política era como que estaba subyacente, pero la división religiosa que provocó Jeroboam al poner otros santuarios, ¿no es cierto?, en distintos puntos para que no subieran a Jerusalén, fue tremenda, porque significó la ruptura de la alianza, ¿cierto? Adorar a ídolos, porque hizo 2 becerros de oro, y se está cumpliendo la profecía, lo que Dios dijo a Salomón y lo que Dios dijo lo que el profeta le dijo a Jeroboam. Así que es bastante tremendo la división religiosa que hace que el reino de Judá tenga otra capital, o sea, la capital de Jerusalén, y el reino de Israel, que es al norte, tenga otras ciudades principales, y otros santuarios. Hermana, Sí, Susana, dime. esta ruptura o cisma se produce con Roboam y Jeroboam o venía gestándose ya desde antes. Y por otro lado, o sea, ¿y cuáles fueron realmente las causas de este cisma? O hay tal vez muchas causas, ¿no? Múltiples causas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos los fenómenos políticos y sociales históricos tienen una múltiple causalidad, ¿eh? Pero aquí lo que aparece primero es el tema económico, por ejemplo, o el tema militar, el tema de las exigencias de participar en el ejército, en las guerras, el tema de los impuestos, de lo que cobraban de pasar de un sector a otro, todo ese tipo de exigencias, pero también yo creo que las tribus de Israel no tenían una unidad tan profunda, que ustedes vieron como en la peregrinación, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué, siempre habían conflictos entre ellos, ¿ah? Entonces,
era una unidad muy, muy frágil, creo yo, ¿ah? Entonces todo eso creo yo que se venía gestándose mucho y había muchos gérmenes. Ahora, ¿qué pasó con Judá? Judá fue preservada en manos de los descendientes de David, como recordando la promesa del Mesías, porque si ustedes recuerdan la bendición que Jacob hizo a sus hijos, que aparece en el libro del Génesis, dice, y tú, Judá, nunca se te va a abandonar el bastón de mando, y tus hijos y tus hermanos te van a obedecer, y anuncia un poco también el Mesías. Entonces, creo yo que por ahí va la, el cisma, que nosotros ahora lo vamos a ver a través de los profetas. Pues los profetas van a actuar uno en el norte, otro en el reino de Judá, y van a ir, porque cada vez se va a ir deteriorando más las relaciones sociales, las relaciones económicas y la vivencia de la fe y de la alianza. ¿Ah? Así que realmente parece una especie de terremoto así, ¿ah? Que tiene causalidades muy antiguas y profundas. Bueno, este tema ha sido bastante largo y profundo, pero no podemos dejar de darle nuestra tarea para el alma, ¿no es cierto, Mónica? Tú, Mónica, preparaste algo. Cuéntanos. Bueno, yo los invito a que reflexionemos sobre la vida de Salomón. Cuánta gracia recibió él del Señor, que le hizo manejar su reinado con gran poder y sabiduría. Y justamente esa grandeza lo hizo desviarse de los caminos del Señor. Nosotros también hemos recibido muchas gracias del Señor. Nuestros talentos, nuestra familia, las alegrías de la vida. En esa vida cómoda y en la búsqueda de otros dioses, el dinero, el placer, etc., ¿nos hemos también alejado de los caminos del Señor como Salomón? Si nos hemos alejado, hagamos una oración y pidamos la sabiduría necesaria para buscar y hacer lo que agrada al Señor. Linda tu idea, me encanta, así que la vamos a meditar, reflexionar esa, en qué sentido lo hemos vivido nosotros. Vamos a dar gracias entonces al Señor en este día en que hemos reflexionado sobre Salomón y su sabiduría como gobernante y hagamos oración final. Tú que nos enviaste tu sabiduría eterna, que es tu Hijo, la palabra encarnada, te pedimos que sea esa sabiduría la que guíe nuestros pasos por el camino de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Agradecemos entonces la presencia de cada uno de ustedes en este encuentro, en esta reunión. Pedimos que los acompañe y los bendiga en cada minuto de su vida. No olviden que el Señor los ama y que les sea lo mejor para ustedes, que sean felices. Y no se olviden de escribir a nuestro correo, escuela de la fe piedra blanca @gmail.com, planteando alguna duda, alguna pregunta, inquietud, sugerencia, que nos será muy bien recibida. ¿Ya? Les agradecemos entonces y nos despedimos hasta la próxima y que disfruten este tiempo que Dios nos regala. Chao, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Oh.